El día de hoy hablaremos sobre la fiebre hemorrágica venezolana. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina, Escuela Luis Racetti. Hablaremos sobre la historia, el concepto, epidemiología, manifestaciones clínicas, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, la conducta de atención médica y por último discutiremos un caso clínico sobre dicha patología. La fiebre hemorrágica venezolana es una enfermedad catalogada como un problema de salud pública debido a que se presenta con alta incidencia y letalidad en los estados Portuguesa y Barinas. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos. Tenemos que a partir del año 1989 acudieron al Hospital Dr. Miguel Oara de Guanare, en el estado Portuguesa, pacientes de género masculino pertenecientes al municipio Guanarito, presentando fiebre, postración, cefalea, odinofagia, manifestaciones hemorrágicas diversas como por ejemplo epistaxis, gingivorragia, entre otras, donde los cuales fallecieron y a estos fallecimientos se les catalogaron shock sépticos. Debido a esto se le realizaron a las dos primeras víctimas de dicha patología una autopsia, donde se aisló un agente viral el cual no fue identificable. Para octubre de 1989, por primera vez en Venezuela, ocurre la epidemia de dengue hemorrágico, el cual es causado por los virus del dengue tipo 1, 2 y 4. Pero como el serotipo 2 fue el más predominante, fue el que se le atribuyeron las muertes ocurridas en el estado portugués. En abril de 1990 ingresan casos similares a los descritos anteriormente en el Hospital Dr. Miguel Oara, pacientes en entre edades comprendidas de 14 a 49 años, de género masculino, agricultores y del estado Guanarito, como dije anteriormente, al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, donde se le realizaron diversos estudios descartando enfermedades infecciosas de tipo dengue, fiebre amarilla, hepatitis, leptospirosis, rickettsiosis, entre otros. No fue hasta febrero de 1991 en la Universidad de Yale de Estados Unidos donde por primera vez se identifica el virus como dentro de la familia del Arenaviridae, colocándole el nombre de virus de Guanarito porque fue donde fue descubierto por primera vez. Al virus de Guanarito se le coloca o se le denomina fiebre hemorrágica venezolana porque fue en Venezuela donde fue descubierto. Años siguientes, mediante estudios de tipos ecológicos, virológicos y de animales en experimentación, se permitió identificar por primera vez al roedor reservorio natural más predominante en los llanos centro-occidentales de Venezuela, como lo es el Sigadontomys brevicauda, que más adelante les mostraré. Ya sabemos un poco sobre la historia de esta enfermedad, ahora vamos a conceptualizarla. ¿Qué es la fiebre hemorrágica venezolana? Bueno, es una enfermedad zoonótica transmitida por el virus de Guanarito, descubierta en septiembre de 1989, la cual causa manifestaciones hemorrágicas, fiebre, convulsiones, leucopenia y trombocitopenia y es fatal en el 30% de los casos. Vale acotar que esas convulsiones son mayormente tónico-clónicas. Dentro de la epidemiología tenemos que se presenta en el estado portuguesa predominantemente. Recuerden que en el estado Guanarito, y por eso es que su agente causal se llama virus de Guanarito. El mecanismo de transmisión es por contacto o inhalación de las heces de los roedores. Tenemos que para 1990 y 1991 se presentaron 104 casos, de los cuales 26 resultaron en defunciones. Para el 2001 y 2002 existieron 30 casos. En noviembre y enero se presentaron o se describió que eran más predominantes en hombres agricultores. Tenemos acá una imagen de la rata cañera, como es conocido en el pópulo, o el Sigadontomys brevicauda, recordando que es el reservorio natural que tiene mayor distribución geográfica en los llanos centro-occidentales del país. Y también tenemos la rata algodonera o Cimodon hipidus, que es el segundo reservorio de dicha patología. De la fiebre hemorrágica venezolana. Tiene un inicio insidioso, manifestaciones esperadas en dos fases. Una primera fase que es dada entre el primer día y el cuarto día, con una evolución del cuadro del paciente.
Cuando presenta fiebre, malestar general, cefalea, artralgia, mialgia, vómitos, diarrea, leucopenia y trombocitopenia, con valores cercanos a la normal al tercer día. Al cuarto día, el paciente presentará petequias, equimosis, leucopenia y trombocitopenia, gingivorrea o epistaxis, epigastralgia, toque del estado neurológico, que sería una irritación, agitación y agresividad, y temblor fino en las extremidades superiores. En los casos graves, sería sangramiento por los sitios de venopunción, tos, taquipnea, distrés respiratorio o signo de dificultad respiratoria, hemorragias profusas por orificios naturales, hematemesis, melena, metrorragia, convulsiones, estupor y el coma, lo que da resultado que el paciente fallezca. En la fisiopatología tenemos que es un adenovirus, el cual se multiplica dentro de las células del tejido linfoide causando viremia prolongada. Esta viremia prolongada tiene un efecto citopático directo en macrófagos y polimorfonucleares, lo cual activa los factores plasmáticos y alteración en la permeabilidad capilar, lo que justifica las hemorragias. Otro mecanismo es el paciente con fiebre hemorrágica venezolana o fiebre amarilla se encuentra en altos niveles de interferón, lo que demuestra una correlación entre estos títulos y la evolución de la enfermedad, pero sin establecer un papel que desempeñe en el daño tisular. Tenemos que la fiebre amarilla se produce por una alteración de funcionamiento del linfocito B y su subpoblación CD4 y CD8. Estos desaparecen durante la convalecencia en la quinta semana, periodo durante el cual comienza a detectarse la respuesta inmunohumoral específica para estos virus. La respuesta inmunohumoral en los adenovirus sudamericanos tiene las siguientes características, donde los anticuerpos en FC o fluorescentes aparecen en la tercera o cuarta semana. El diagnóstico y el tratamiento de la fiebre hemorrágica venezolana. El diagnóstico se puede establecer usando los siguientes criterios. Historia epidemiológica, que nos va a permitir saber si el paciente estuvo recientemente en zonas endémicas, signos y síntomas iniciales, alteraciones hematológicas, diagnósticos diferenciales, con dengue, fiebre amarilla, hepatitis, leptospirosis y fiebre tifoidea, entre otros. El diagnóstico etiológico específico puede realizarse mediante el aislamiento e identificación del virus en cultivos celulares, el PCR. Puede identificarse también por medio de la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Y el diagnóstico serológico se realiza por la determinación de anticuerpos específicos tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, utilizando la técnica de inmunofluorescencia indirecta o ELISA. ¿Qué pruebas de laboratorio se deben hacer en el ingreso y ahí durante la evolución del paciente? Muy sencillo. Hematología completa, cada 48 horas. Recuento plaquetario, que va a ser de forma diaria. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, que también va a ser de forma diaria. La transaminasa oxalacética y pirúvica cada 48 horas. Y la velocidad de sedimentación globular se va a determinar al ingreso, al igual que los rayos X de tórax. Las proteínas totales y fraccionadas, el uroanálisis, la glicemia, la urea y la creatinina, la bilirrubina total y fraccionada se van a realizar cada 48 horas. Si el paciente además llega con alteraciones hepática, renal o ascitis, se debe de realizar un eco abdominal. La gasometría arterial sobre la base de criterios clínicos también se debe de realizar. La toma de muestras para estudios virológicos y serológicos se realiza en los días 0, 5, 10 y 15. Y si el paciente va a permanecer más tiempo hospitalizado, se debe tomar esta última antes de ser egresado. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Bueno, actualmente no existe un tratamiento específico, por lo que se va a establecer un manejo de soporte fundamentado en las características clínicas y las alteraciones hematológicas que presenta el paciente. También se va a realizar la corrección de líquidos y electrolitos. Y en la actualidad se está utilizando lo que es la ribavirina 4, que es un fármaco antiviral.
Ahora les vamos a hablar acerca de la vigilancia epidemiológica. Esta es una actividad que se fundamenta en el análisis, recolección e interpretación de aquellos datos relacionados acerca de una enfermedad. Todo esto se realiza con el objetivo de llevar un control para así minimizar o prevenir el riesgo de tener una enfermedad. En cuanto a la vigilancia epidemiológica de la fiebre hemorrágica venezolana, esta se fundamenta en diferentes criterios. Uno de ellos es una vigilancia clínica epidemiológica de aquellos casos febriles hemorrágicos en aquellas áreas endémicas o de riesgo, para así una detección temprana de los casos sospechosos o probables, una investigación epidemiológica sistemática de aquellos casos de fiebre hemorrágica venezolana, un estudio de la dinámica poblacional del Zygostomys brevicaudus, o también llamado ratón de la caña de azúcar, monitorear las tendencias de morbimortalidad de la fiebre hemorrágica venezolana para intervenir y medir su impacto, y por último establecer el diagnóstico etiológico de aquellas enfermedades febriles hemorrágicas prevalentes en aquellas áreas endemoepidémicas. Cuando hablamos en la definición de caso y estamos en la presencia de un caso sospechoso, es cuando el paciente presenta uno de los síntomas clínicos y epidemiológicos. En este caso, el paciente puede tener un cuadro febril indeterminado, es residente de un área rural endémica como son los estados Portuguesa, Barinas y Guárico, o de un área de riesgo como son el estado Apures y Cojedes, o simplemente que éste haya visitado en los últimos 21 días. ¿Qué conducta se debe seguir? La conducta que se debe seguir de acuerdo al nivel de atención médica, primero es el consultorio popular. Aquí se le debe hacer un seguimiento clínico durante las 48 horas del inicio de la fiebre, y si se le agregan síntomas como malestar general, cefalea, mialgia y artralgia, este se debe referir a la red hospitalaria. ¿Qué se debe hacer en la red hospitalaria? Primero, si el paciente es de un área urbana, este se evaluará diariamente una semana a partir del inicio de los síntomas, con su valoración clínica, sus exámenes de laboratorio, una hematología completa preferiblemente, y si el paciente es de un área rural, se procede a hospitalizar. Todo esto con el objetivo del tiempo de duración que va a tener en el traslado desde su casa a la red hospitalaria nuevamente cuando presente los síntomas. Aquí se le debe realizar una evaluación clínica diaria, sus series de exámenes de laboratorio, una hematología completa con su recuento plaquetario cada 24 horas, y es muy importante llenar el formulario epidemiológico de casos sospechosos. Estos van identificados con una ficha síndrome febriles y histerohemorrágico. Esto es cuando estamos en la presencia de un caso sospechoso, que no va a evolucionar a los siguientes síntomas que ya hemos hablado anteriormente. Cuando estamos en la presencia de un caso probable, el paciente procede de la misma área rural endémica o que lo haya visitado los últimos 21 días también, pero aquí se le agrega que este presenta un cuadro febril insidioso. Además, presenta uno o más de los siguientes síntomas en comparación con el caso sospechoso que presentaba un solo síntoma. Uno de estos pueden ser cefalea, artralgia, mialgias, dolor abdominal, disfagia o dinofagia, vómitos, diarrea, con o sin alguna manifestación hemorrágica, tales como la gingivorragia, la epistaxis, las petequias, la quimosis, entre otros. Que el laboratorio presente una leucopenia y una trombocitopenia sin ninguna causa presumible de infección bacteriana. ¿Qué conducta se debe seguir? Primero, y muy importante, hospitalizar al paciente. Registrar la información al ingreso diariamente en el formulario clínico epidemiológico. Una vez que esté ingresado, se le debe tomar las muestras hemáticas al ingreso, al tercer día de hospitalización, y una vez que el paciente haya egresado también. Cuando esté en su periodo de convalecencia a los 30 y 60 días, también se le debe realizar su recuento hematológico. El manejo del paciente de acuerdo al esquema nombrado según los síntomas que presente, que eso se debe a su tratamiento, y llevar a cabo la investigación epidemiológica del caso, registrar la información clínica en el formulario epidemiológico. Cuando estamos en la presencia de un caso probable es muy importante, ya que este es de notificación obligatoria. Por este motivo, este debe ser notificado de manera inmediata. ¿A quién? Al Servicio de Epidemiología Distrital. A su vez reporta al de Epidemiología Regional y al Centro de Investigaciones de Virosis Hemorrágicas y Enfermedades Transmisibles, que estos lo tenemos ubicados en nuestro país, en el estado Portuguesa. Todo esto con el objetivo de llevar un control epidemiológico y que todos los entes estén informados de aquellos casos probables de fiebre hemorrágica venezolana.
Cuando estamos en la presencia de un caso confirmado, le van a hablar a continuación. Caso confirmado de fiebre hemorrágica venezolana. Los casos confirmados son aquellos que siguen los criterios de caso probable y además pueden ser confirmados virológicamente. Esta última está dada por la ampliación e identificación del virus de ARN y por el diagnóstico serológico mediante la demostración del incremento de 4 a 6 veces el nivel de anticuerpos IgG específicos para el virus. También se considera casos de fiebre hemorrágica aquellos casos probables con pérdida de seguimiento por muerte o cambio de domicilio. Manejo clínico de la fiebre hemorrágica venezolana. Se utilizará la hidratación oral si el paciente lo tolera. En caso de que no sea así, se procederá a la hidratación parenteral usándose soluciones 0,9% y solución Ringer. También puede usarse soluciones glucosadas de acuerdo a las necesidades del paciente, evitándose las soluciones tipo Solucel, debido a que tienen efectos colaterales sobre la función plaquetaria. También se debe administrar por vía endovenosa, concentrado globular en aquellos pacientes que presenten hemoglobina inferior a 9 gramos. Plasma fresco congelado en pacientes con alteración del PT y PTT. Concentrado plaquetario en pacientes con trombocitopenia. Y sangre completa en todos aquellos pacientes que tengan alteración del PTT, hemoglobina inferior a 9 gramos y trombocitopenia. Se debe administrar protectores gastrointestinales por vía oral. Criterios de egreso. Será ingresados aquellos pacientes con 15 días de hospitalización que ya no presenten síntomas y con normalización de los parámetros de laboratorio. Antes del egreso se debe tomar suero. Medidas de prevención para reducir el riesgo de infección por el virus de guanarito. Lo primero que se pretende lograr es que el virus se deje de transmitir de persona a persona, de los roedores a las personas y a las personas a través del material contaminado por realizar estudios. El hombre normalmente va a estar en riesgo tanto en su casa como en sus campos, y el control de roedores silvestres no es factible y tampoco aconsejable, porque conduciría a un desequilibrio ecológico. Por lo tanto, las medidas de prevención van dirigidas a evitar el contacto del hombre con la rata cañera, evitando que ésta incursione en ambientes domésticos y peridomésticos. Por lo tanto, las medidas generales serían manejo de los hábitats, saneamiento ambiental, medidas de prevención para el personal trabajador del campo y educación y participación. Caso clínico. Se trata de paciente femenina de 43 años de edad procedente de Guanarito, estado portuguesa, quien llega a la emergencia del Hospital Clínico Universitario por presentar fiebre elevada, cefalea frontal, petequias generalizada, deshidratación moderada y evacuación diarreica con contenido sanguinolento. Epidemiológicamente reside en el medio rural, Guanarito, donde existe abundancia de los roedores, y el examen físico se va a encontrar hipertensión e hipertermia, palidez cutánea y mucosa, adenomegalia generalizada, disminución del estado de conciencia, y en los exámenes de laboratorio arrojarán anemia, leucopenia, linfomonocitosis, trombocitopenia e hiponatremia. Recibió las medidas enérgicas de terapia de soporte y funciones vitales, y luego fueron tomadas muestras que fueron enviadas al Instituto Nacional de Higiene, que posteriormente egresa con el diagnóstico de fiebre hemorrágica venezolana.